Muy buenas noches. Segunda parte de la entrevista con la doctora Francia Márquez, candidata a la vicepresidencia de la República. Doctora Francia, buenas noches y gracias por aceptar. A ver, hombre, a ver, mujer, ¿el futuro de este país es la paz o la guerra? No, Yamí, el futuro de este país sin dudas es la paz. Por eso nuestro programa, el primer punto de nuestro programa es el logro de la paz para ser una potencia mundial de la vida, para el vivir sabroso. Quienes hemos vivido el conflicto armado sabemos que vivir en medio de la guerra, vivir en medio de los bombardeos, sí, en medio de las inequidades y desigualdades es algo que uno no le desea a nadie. Y entonces, pues, el presidente Santos empezó ese proceso de paz, pero no está concluso. Nuestra principal tarea es legarle, ¿sí?, y trabajar por garantizarle la paz a todos los colombianos y colombianas. A ver, digamos, Francia, que una de las razones que el mundo entero coincide en señalar como consecuencia de la no paz en Colombia es la desigualdad. Así es. ¿Cómo llegar a la igualdad? Yo creo que si destinamos recursos que siempre han estado destinados a fortalecer la guerra, a sostener la guerra, en términos de acceso a educación, en términos de acceso a vivienda digna, en términos de acceso a servicios básicos, agua potable, conectividad, ¿sí? Pero yo creo que hay que revisar y hay que atender el campo colombiano, fortalecer la producción agroecológica, fortalecer la recuperación de la soberanía alimentaria en este país, que hoy niños y niñas mueren de hambre. Es el desafío que tenemos en un gobierno de transformación y de cambio. Pero ¿cómo hacerlo, Francia? Eso significa infraestructura vial. Sí, pero ¿sí? ¿Con qué recursos? Con los recursos del Estado. Pero sí, los actuales recursos no alcanzan. ¿De dónde vas a sacar ¿Cómo que no alcanzan? 50 billones se pierden en corrupción. Esos recursos que se pierden en corrupción cada año, que son 50 billones, hay que invertirlos en la producción. Eso lo dice la Contraloría hoy, 50 billones. Pero mire, sí, perdone la pregunta. ¿Cómo hace una mujer para acabar con la corrupción en Colombia? Transformando las instituciones del Estado. Y eso significa el sistema de cómo se elige la Contraloría, la Procuraduría. Yo creo que tienen que tener su independencia, porque el mayor número de corrupción se genera ahí, Yamil. Pero destinando, en términos de un gobierno que coloca la justicia distributiva de los recursos, y eso es invertir recursos donde antes nunca se había invertido, es parte de erradicar la corrupción. El otro tema que hay que revisar es el tema de la contratación pública en este país. Aquí la gente necesita un acueducto en una comunidad y la plata se va en corrupción porque llega una firma, hace un estudio, después llega el otro, ese estudio no sirvió y ahí se dilapidan los recursos del Estado. Pero mire, Francia, con todo respeto, esas afirmaciones suyas sobre la corrupción son muy genéricas, ¿sí? Pero la verdad es que uno quisiera encontrar una respuesta mucho más concreta sobre de dónde va a sacar el gobierno Petro Márquez, si es elegido, recursos para buscar la igualdad en esta nación. ¿De dónde? Bueno, porque los recursos del Estado vienen de la contribución y del aporte, ¿sí?, tributario que hacen los colombianos y colombianas. Sabemos que hay evasión de impuestos. Habría que crear más impuestos para buscar algo de igualdad. No creo que hay que crear más impuestos, hay que hacer un control, ¿sí?, sobre la evasión de ciertos sectores. Pero control no hay actualmente. Por eso. Pero digo yo, habría que crear más impuestos, según usted, a quienes más tienen. No creo que hay que imponerle una carga tributaria a quienes han estado sufriendo, al contrario, ¿sí? Creo que, por ejemplo, las pequeñas, medianas empresas necesitan que no la ahoguen, ¿sí?, con los impuestos tributarios. Son quienes tienen la carga más pesada. Hay sectores, grandes sectores económicos de este país
que evaden el pago de impuestos, que tienen exenciones tributarias, como el sector financiero, como el sector minero energético, ¿sí? Recursos que deja de captar el Estado y que por supuesto entonces deja de hacer una obra social, deja de invertir en los territorios, en las comunidades, en quien lo necesita, favoreciendo esos intereses. Eso es lo que hizo el presidente Duque. Sí. Ahora mire, Francia, usted ya sabe que la Constitución de la República no le otorga a la vicepresidencia ninguna facultad especial. Así es. La que le adjudique el presidente. Si ustedes son elegidos, ¿qué le pedirá al entonces el futuro presidente Petro, si es elegido, que le dé facultades a usted? ¿Para qué? Bueno, ya habíamos anunciado, ¿sí?, cuando anunciamos que sería la fórmula vicepresidencial, que vamos a crear el Ministerio de la Igualdad, ¿sí? Y ese Ministerio de la Igualdad va a tener 5 tareas. Usted sería vicepresidenta y ministra de la Igualdad. Y ministra de Igualdad. Sí, señor. Y en ese ministerio, con recursos, ¿sí?, asignados por el presidente, recursos destinados a ese ministerio, vamos a trabajar los derechos de las mujeres. El 52% de la población más desigual de este país son las mujeres. Entonces, enfocar nuestra política en términos de generar economías para la mujer, y esto implica un debate sobre la tenencia de la tierra, que empezó con el acuerdo de paz, donde se establecieron 2 millones de hectáreas de tierra para cerrar las brechas de inequidad, pero que este gobierno no lo hizo. Hablemos sobre eso. ¿Qué piensa usted sobre la tenencia de la tierra en Colombia? Bueno, no lo pienso yo, lo dicen organismos internacionales, que una de las razones de la desigualdad en este país tiene que ver con la concentración de la tierra. Es decir, eso habría que reformarlo. Yo creo que hay que hacer una reforma agraria. ¿Para buscar qué? Para buscar cerrar las brechas de inequidad y desigualdad en la población. ¿Pero rompiendo la propiedad privada? No creo que hay que romper la propiedad privada. Entonces, hay que hacer un censo sobre los baldíos que tiene la nación, que sabemos que existe, pero que no se ha hecho. Pero a ver, entonces, ¿trabajando solo baldíos? Es que los baldíos... O sea, por algo empezamos. Si empezamos a revisar cuántas tierras tiene la nación y empezamos a destinar esos territorios donde sea posible producir a mujeres campesinas, a mamás cabezas de familia, a víctimas del conflicto armado, con condiciones de infraestructura, con condiciones de apoyo técnico, de apoyo de créditos, yo creo que ahí hay posibilidades de generar una economía que beneficie a los hogares colombianos, que beneficie a las familias de este país. Pero no está usted hablando de expropiación de tierra, de expropiación de la propiedad privada. Bueno, los que nos han expropiado han sido quienes han ocupado el Estado. Por eso, pero, sí, pero no es propósito suyo, del nuevo gobierno. Para nada, ni mío ni de Petro, ni de Gustavo Petro. Petro tampoco ha hablado de expropiación. Sí. Quienes se han inventado el fantasma de la expropiación han sido quienes efectivamente nos han expropiado no solamente tierras, ¿sí?, a muchas víctimas de este país, sino nuestra dignidad, nuestras condiciones y posibilidades de vivir digna. Aquí nos han expropiado las posibilidades de tener educación, las posibilidades de tener salud, las posibilidades de vivir con bienestar social. Aquí han quebrado sectores económicos. La industria nacional se quebró aquí y no le llaman expropiación, pero ¿cómo se traduce eso? Cuando la gente pierde sus propios emprendimientos, sus propias economías, sus propias propiedades, ¿sí? Porque si aquí le han expropiado las viviendas a la gente, y eso no ha sido Petro ni yo. ¿Sí? Cuando alguien se esfuerza, una familia de clase media se esfuerza por tener una vivienda y el banco viene y lo expropia, entonces eso sí es bueno. No, aquí tenemos que hacer una política de protección a la familia y sobre todo a las familias que, como las mías, a las mujeres les toca solas.
Francia, muchísimas gracias por haber asistido a esta invitación. Si el tiempo se nos agotó, habrá ocasión para volver a invitar para que siga exponiendo sus ideas, ¿le parece? Bueno, muchas gracias a usted y bueno, Colombia, este es nuestro momento del cambio. Muchas gracias por su visita a Francia y mucha suerte. Gracias. Como le deseamos también suerte a los demás candidatos que están en la puja por la presidencia de la República. Y suerte a ustedes también televidentes y gracias por la sintonía. Y los invitamos a continuar aquí en Noticentro 1, CN.